Hay algo casi mágico en los regresos. Da igual que hablemos de música, de cine, deportes o de televisión. Al público le encantan las vueltas inesperadas, especialmente cuando se trata de figuras que estuvieron asociadas a una época feliz de nuestras vidas. Porque muchas veces no volvemos realmente por el artista, volvemos por nosotros mismos, por cómo nos sentíamos cuando escuchábamos aquellas canciones en el coche de nuestros padres, en el instituto, en el verano de cierto año, en una habitación concreta, con alguien concreto. La nostalgia tiene un poder inmenso porque convierte el pasado en algo mucho más bonito de lo que probablemente fue mientras lo vivíamos. Y la industria lo sabe perfectamente. Por eso los regresos venden tanto, porque no venden solo música, venden memoria emocional, venden la ilusión de recuperar una sensación perdida. El problema es que el tiempo no pasa únicamente para el público, también pasa para quienes están encima del escenario. A veces idealizamos tanto una etapa que olvidamos que la gente también cambia, que envejece, se cansa, pierde energía, cambian psicológicamente o simplemente ya no son quienes eran hace 20 o 30 años. Pero el público no compra realidad, compra recuerdo, y el recuerdo siempre está editado. Está iluminado por la emoción, por la juventud y por esa tendencia a pensar que antes todo era mejor. Por eso cuando alguien regresa, las expectativas suelen ser imposibles de cumplir, porque el pasado tiene ventaja, ya ha sido convertido en mito. Algunos regresos nacen desde un lugar bonito. Cerrar etapas, reconciliarse con el público, disfrutar otra vez de la música, pero otros parecen impulsados por algo más complejo, la necesidad de volver a sentirse relevantes, queridos o vivos. El escenario tiene algo peligrosamente seductor. Muchísima gente coreando canciones que marcaron generaciones enteras. Eso debe sentirse como una droga emocional. Y quizás por eso hay artistas que nunca terminan de irse del todo, porque retirarse no significa solo dejar de cantar. A veces significa enfrentarse al silencio, a una vida normal, a descubrir quién eres cuando nadie te aplaude. Y eso debe ser muy difícil. Tal vez por eso el público y los artistas participan juntos en una especie de pacto de nostalgia, un acuerdo silencioso donde todos intentan revivir algo que en realidad solo existió de aquella manera una vez. Porque hay momentos que pertenecen a una época concreta. Y quizás parte de madurar consiste también en aceptar que no todo puede repetirse exactamente igual sin perder algo por el camino. Y entonces llega ese instante incómodo, el momento en el que algo cambia en el ambiente y el público empieza a percibir que lo que está viendo ya no encaja con la fantasía que había comprado. Porque una cosa es que alguien haya envejecido, que tenga menos energía o que ya no suene exactamente igual que hace 20 años. Eso es normal, incluso puede resultar entrañable. El problema aparece cuando la sensación deja de ser nostalgia y empieza a convertirse en preocupación. Y el público nota esas cosas enseguida. Nota cuando alguien parece ausente, cuando hay desconexión, cuando la mirada está perdida, cuando el cuerpo no responde igual, cuando las canciones parecen más una batalla que una celebración. Hay actuaciones donde de repente todo se vuelve extraño. El espectador ya no está pensando qué bonito recuerdo, sino ¿está bien este cantante? Y ahí el espectáculo se rompe, porque el entretenimiento funciona mientras exista cierta ilusión de control. El público acepta la ficción del escenario porque quiere creer en ella. Quiere sentir que quien está ahí arriba domina la situación, aunque existan fallos, cansancio o vulnerabilidad. Pero cuando esa fragilidad se vuelve demasiado evidente, la actuación deja de ser un concierto, una película o un show y empieza a sentirse como la exposición pública de alguien que quizás no debería estar ahí en ese momento. Antes, estos momentos quedaban limitados a quienes habían asistido físicamente. Ahora no. Ahora cualquier gesto extraño, cualquier fallo,
cualquier mirada rara o cualquier momento incómodo se convierte en un clip viral analizado por millones en cuestión de horas. Vivimos en una época donde la decadencia pública puede consumirse en bucle. Muchas veces debajo del sarcasmo hay una pregunta real. ¿Por qué nadie ha frenado esto? Y quizás esa es una de las cosas más inquietantes de nuestra cultura actual, que muchas veces seguimos grabando, compartiendo y consumiendo momentos que claramente parecen dolorosos para aquel que los está protagonizando. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, aparece la misma pregunta: ¿quién debería haber dicho hasta aquí? Porque es muy difícil creer que nadie alrededor se diera cuenta de lo que estaba pasando. En este tipo de entornos suele haber managers, representantes, estilistas, técnicos, músicos, productores, promotores, familiares, amigos, demasiada gente alrededor como para pensar que nadie percibió las señales. Y sin embargo, muchas veces nadie frena nada. ¿Por qué? Creo que esa es una de las preguntas más complejas de la industria del entretenimiento, porque ahí se mezclan demasiadas cosas: dinero, emociones, dependencia, ego, miedo y negación. A veces el entorno no actúa porque económicamente todo depende de que el show continúe. Hay giras enteras, contratos, inversiones, empleados y calendarios construidos alrededor de un solo artista. Y cuando la maquinaria tan grande se pone en marcha, detenerla puede resultar carísimo. Pero otras veces no es solo dinero. También existe una especie de autoengaño colectivo. La gente cercana puede empezar a normalizar comportamientos preocupantes porque llevan demasiado tiempo viéndolos. Lo que desde fuera parece alarmante, desde dentro puede haberse convertido en su manera de ser, una mala etapa o algo pasajero. Y ahí aparece el fenómeno de que nadie quiere ser quien destruya la ilusión. Porque decirle a alguien: necesitas parar, no estás bien, no deberías subir al escenario, eso es durísimo. Especialmente cuando ese artista lleva toda su vida construyendo su identidad alrededor de ese aplauso y de esa exposición pública. A veces incluso el propio artista no quiere escuchar a nadie, porque aceptar ciertos límites puede sentirse como aceptar que ha pasado el tiempo, la pérdida de relevancia o incluso el final de una etapa vital. Y supongo que muchos entornos acaban entrando en una dinámica peligrosa donde todos colaboran, consciente o inconscientemente, para sostener una ficción. El público quiere creer, la industria quiere facturar, el artista quiere sentirse vivo y el entorno quiere evitar el conflicto. Así que nadie dice para. Hasta que un día la situación se vuelve imposible de ignorar y entonces ocurre algo curioso. Cuando todo explota públicamente, todo el mundo pregunta dónde estaban los responsables. Pero la realidad es que muchas veces los responsables estaban allí desde el principio, solo que por distintos motivos siguieron adelante igualmente. Y quizás eso sea lo más inquietante de todo esto, que en ciertos contextos alguien puede dejar de ser tratado como alguien que está en una situación vulnerable y empezar a ser visto principalmente como una pieza que mantiene funcionando una estructura enorme. Una estructura que, mientras siga generando atención, dinero o titulares, siempre encontrará motivos para continuar un poco más. Por eso, hay un punto en el que esta conversación deja de ser sobre casos concretos y empieza a ser sobre el sistema, sobre cómo funciona la maquinaria completa. Porque la industria del entretenimiento no solo crea estrellas, también las consume. Y quizás por eso la metáfora más repetida, aunque suena dura, es la de una máquina que se alimenta de sí misma. Primero toma algo muy concreto: juventud, talento, carisma, belleza, energía, frescura, elementos que combinados generan una sensación de novedad irresistible. Esa etapa inicial es explosiva, casi eufórica. Todo el mundo quiere estar cerca de lo nuevo. Se invierte en ello, se impulsa, se expone, se multiplica. Y durante un tiempo funciona. Pero lo interesante y lo inquietante es lo que ocurre después.
porque la atención no desaparece cuando esa energía inicial se desgasta, simplemente cambia de forma. Ya no se busca lo nuevo, sino lo que nos es conocido. Ya no se vende promesa, se vende historia. Ya no se vende futuro, se vende pasado. Y ahí empieza otra fase. La fase en la que el artista ya no es solo artista, sino también archivo vivo de una época. Un símbolo, una referencia, un recuerdo colectivo. Y eso puede ser precioso, pero también puede ser peligroso, porque en esa transición el artista deja de ser percibido únicamente como alguien en evolución y empieza a ser tratado como un producto que puede seguir generando valor en diferentes estados: juventud, madurez e incluso decadencia. Y esa es la parte más incómoda, porque incluso el desgaste puede volverse rentable. El error se convierte en viral, el fallo se convierte en contenido, la fragilidad se convierte en espectáculo, la caída se convierte en conversación. Y sin darnos cuenta, el sistema aprende que no solo la excelencia genera atención, sino también la exposición del deterioro. Eso crea una dinámica extraña, porque si todo genera atención, entonces todo puede ser explotado. Y cuando algo puede ser explotado, deja de existir una línea clara entre acompañar a alguien en su carrera o seguir utilizándolo mientras todavía haya público mirando. Por eso se habla de una lógica caníbal, que el sistema tiende a consumir todo lo que produce valor, incluso cuando ese valor cambia de forma o empieza a desgastarse. Y lo más complejo es que no hay un único culpable, es una suma de fuerzas. La industria que invierte, el público que consume, los medios que amplifican, las redes que viralizan y los propios artistas, atrapados muchas veces entre el deseo de seguir y la dificultad de detenerse. Todo encaja, todo empuja, y casi nadie se queda fuera de esa rueda. Por eso es tan difícil señalar un solo responsable, porque en realidad no es una decisión individual aislada, es un ecosistema entero funcionando a la vez. Y en medio de todo esto hay un elemento que muchas veces se analiza poco, pero que forma parte esencial del sistema: el público. Porque el público no es un observador pasivo, es parte del mecanismo, y su relación con lo que ocurre en el escenario es más compleja de lo que parece. En teoría, la gente asiste a un concierto, un espectáculo o un evento para disfrutar, para emocionarse, para conectar con algo que le gusta, pero en la práctica las motivaciones son mucho más amplias. Existe la nostalgia, por supuesto. Existe el cariño hacia una etapa de la vida. Existe la admiración por una trayectoria, pero también existe la curiosidad y en algunos casos algo más incómodo de reconocer: el morbo. La necesidad de ver qué está pasando, qué queda de aquello que un día fue grande, cómo se sostiene lo que antes parecía perfecto, qué ocurre cuando la imagen ideal empieza a mostrar grietas. Hay algo que casi nunca se dice con suficiente claridad: el escenario no es solo un lugar de trabajo. Para muchos es una experiencia psicológica intensa, a veces incluso adictiva. Porque encima de un escenario ocurre una combinación muy particular de elementos: atención total, validación inmediata, respuesta emocional del público, sensación de control y una energía colectiva difícil de reproducir en cualquier otro contexto de la vida cotidiana. Un gran público reaccionando a cada gesto, a cada silencio, a cada nota. Un tipo de presencia que no existe en casi ningún otro espacio. Y eso genera algo potente, muy potente. El cerebro lo registra como recompensa, como reconocimiento, como significado. Por eso, para alguien que ha vivido esa experiencia durante años, retirarse no es simplemente dejar de trabajar. Es abandonar una fuente constante de estímulo emocional muy intensa. Y es ahí donde aparece la parte más compleja, porque el escenario no solo alimenta la carrera, alimenta su identidad. Su vida entera se organiza alrededor de esa exposición: viajes, giras, entrevistas, aplausos, presión, éxito, crítica, reconocimiento. Y cuando todo eso desaparece, el silencio puede ser abrupto, demasiado. En ese vacío, lo que antes era rutina se convierte en ausencia,
Lo que antes era cansancio se convierte en nostalgia. El cuerpo puede estar agotado, pero la mente puede seguir buscando ese pico emocional que el escenario le proporcionaba. Por eso hay quienes sienten la necesidad de volver a los escenarios, no siempre por ambición, ni por dinero, ni por obligación externa. A veces simplemente lo hacen por la necesidad de volver a sentirse vivos en ese nivel de intensidad. El problema es que ese retorno no siempre coincide con el estado real de ese artista. Y ahí aparece una tensión, la diferencia entre lo que uno desea sentir y lo que uno realmente puede sostener. Porque el escenario también es exigente. No perdona fácilmente la desconexión, la falta de energía o la fragilidad emocional. Todo lo que en privado puede ser comprensible, en público se vuelve visible, amplificado y juzgado en tiempo real. Y esa contradicción es brutal. Por un lado, el escenario puede ser un lugar de plenitud, de conexión y de sentido vital profundo, pero por otro puede convertirse en un espacio donde el artista se enfrenta a su propia vulnerabilidad sin filtros, a su estado físico, a su estado emocional, a su capacidad real en ese momento concreto. Y cuando esas dos fuerzas chocan, el deseo de volver y la realidad del estado en el que uno está realmente, se genera una zona muy delicada. Porque el aplauso nos puede confundir, nos puede sostener, puede incluso empujar a seguir cuando quizás lo más saludable sería parar. Y sin embargo, es difícil renunciar a algo que durante tanto tiempo ha sido sinónimo de nuestra identidad, de nuestro propósito, de nuestro reconocimiento. Al final, el escenario no es solo un lugar donde uno actúa, es también un lugar donde uno se reafirma, y por eso dejarlo no es siempre una decisión artística. Llegamos al punto más delicado de todos los que hemos tocado, porque nos quedamos con una reflexión sobre la dificultad de saber cuándo parar, no como un fracaso, sino como parte de un recorrido vital. En una cultura en la que premiamos siempre la continuidad, la productividad, la permanencia, detenerse se puede ver como una derrota, como si nuestro valor dependiera únicamente de nuestra capacidad de seguir haciendo cosas, de seguir moviéndonos, de seguir apareciendo, de seguir demostrando algo. Y sin embargo, en la vida real hay etapas que terminan, no siempre de una forma clara, no siempre de una forma voluntaria, pero terminan. Y aceptarlo es una de las cosas más difíciles, especialmente en profesiones donde la identidad está tan ligada a la exposición pública. Saber parar no significa renunciar a todo lo que uno ha sido. Tampoco significa negar el pasado o borrar lo que hemos construido. Significa reconocer simplemente que las cosas cambian, que nuestro cuerpo cambia, que nuestra mente cambia, que nuestra energía cambia, que la vida cambia y que lo que antes era posible quizás ya no lo es de la misma forma. El problema es que no siempre hay espacio para esa transición. No hay pausas naturales en ciertos sistemas. No hay tiempos intermedios claros entre estar en la cima y desaparecer. Por eso muchas veces el parón no se elige, se fuerza. Y cuando eso ocurre, suele llegar acompañado de ruido, interpretaciones externas, juicio público y narrativas que simplifican algo que en realidad es mucho más complejo. Pero hay otra forma de verlo. También existe la posibilidad de que parar sea un acto de cuidarse a uno mismo, un gesto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, una forma de proteger nuestra propia integridad antes de que el desgaste sea aún mayor. Porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y no todo lo que fue brillante en un momento tiene que sostenerse indefinidamente para seguir siendo valioso. A veces lo más digno no es insistir, sino saber retirarse a tiempo, no como desaparición, sino como cierre, como transición hacia otra etapa que quizás no tenga focos, ni aplausos, ni cámaras, pero que puede tener algo igual de importante: estabilidad, salud y calma.
Y quizás ahí está la verdadera reflexión de todo este recorrido que hemos hecho hoy, que el valor de un artista no debería medirse únicamente por su capacidad de seguir cumpliendo expectativas externas, sino también por su capacidad de escucharse a sí mismo, incluso si eso implica detener el espectáculo. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música